Hoy vamos a sumergirnos en una conversación de una intimidad, que casi abruma. Es una entrevista con Belén Bianchi, la viuda del actor René Bertrand. Y aunque el punto de partida es la pérdida, el verdadero viaje es hacia la fortaleza. Hablamos de cumplir una última promesa y sobre todo de cómo guiar a una familia a través del duelo. Y es que lo que hace tan potente este testimonio es que, partiendo de una historia muy personal, nos conecta con temas absolutamente universales. El amor, el dolor y algo fascinante. Cómo se construye el legado de una persona no en una placa, sino en el día a día, en los recuerdos de quienes le querían. El escenario de todo esto es un viaje, tanto físico como emocional, de vuelta a Villa Carlos Paz. Efectivamente. Nuestro análisis de hoy es para desgranar los momentos clave de esta entrevista, para entender no solo cómo se afronta una pérdida, sino, cómo se le explica a niños de 5 y 7 años. Vamos a ver cómo el recuerdo de una vida puede transformarse en orgullo y en el motor para seguir. Empezamos por el principio de ese viaje, el cumplimiento de un último deseo. La escena tiene una fuerza tremenda. Belén vuelve a Villa Carlos Paz, un lugar que para ella y René era sinónimo de vida, de trabajo, de veranos felices. Pero este viaje, claro, es distinto. El 5 de enero tiene una misión muy clara, cumplir algo que una vez se dijeron casi de broma, un deseo de René, esparcir sus cenizas en el lago San Roque. Fíjate, uno podría pensar que es un acto puramente simbólico, pero es mucho más profundo que eso. Los rituales, en un proceso de duelo, son herramientas psicológicas potentísimas. Nos dan un marco, una acción concreta que realizar cuando todo lo demás es caos. Le dan, digamos, un principio y un fin a una etapa del dolor. O sea, no es solo hacer algo por hacer algo, es una necesidad casi neurológica para poder avanzar. Exactamente. Es darle una forma tangible a la despedida. Y el hecho de que fuera un deseo expreso de él, aunque lo dijera a la ligera, lo convierte en un acto de amor final. Es casi como la última conversación que pueden tener. Cierra un círculo, ¿no? Y Belén se obsesiona con que ese cierre sea, en sus palabras, amoroso y no traumático para sus hijos, Sophie, de 7, y Franco, de 5. Busca un muelle para adentrarse en el lago y allí, con una calma que a mí me parece asombrosa, les explica lo que van a hacer. Les pide que se despidan, que le digan a su padre que le quieren y, muy importante, que le den las gracias. Además le añade un detalle que es desgarrador y precioso a la vez. La banda sonora. Ponen una canción que la familia solía cantar a los gritos en la camioneta. Es como si en mitad de la noche más oscura encendieran una pequeña vela con el recuerdo de la luz del día. Lo que Belén está haciendo ahí es un ejemplo de manual, de lo que en psicología llamamos andamiaje emocional. Es una técnica increíblemente poderosa. No les da a los niños una conclusión cerrada, sino que construye una estructura. Dadle las gracias, decidle que le queréis, para que ellos mismos puedan procesar la pérdida. Claro, no les está diciendo esto es lo que tenéis que sentir, sino aquí tenéis un espacio seguro para sentir lo que sea que sintáis. Justo eso. En lugar de esconder la muerte, la enmarcan dos de los conceptos más positivos que un niño puede entender: el amor y el agradecimiento. Les da un papel activo. No son víctimas pasivas, son participantes en el acto de honrar a su padre. Es una lección de inteligencia emocional brutal. Esto nos lleva directamente al corazón del asunto, a la pregunta que flota en toda la entrevista. ¿Cómo se puede sostener el propio dolor, que debe ser inmenso, y a la vez ser el único pilar para dos niños? Ella lo dice sin rodeos. Estamos solo los 3. Entonces yo tengo que cubrir todos esos espacios. Su prioridad es que ellos estén bien. Y al hacerlo, creo que dinamita un mito muy dañino, el de la fortaleza como sinónimo de no mostrar debilidad. Ella admite con total naturalidad que llora delante de sus hijos, y esto, lejos de ser perjudicial, es fundamental. Les está enseñando que la tristeza es una emoción legítima, que no hay que esconderla. Les da permiso a ellos para sentir su propio dolor. Es que si el adulto finge que no pasa nada, el niño piensa que lo que él siente está mal, que es algo que hay que ocultar. Por supuesto, crearía una disonancia terrible. Lo que ella hace es crear un ambiente de honestidad emocional. Les dice, sin palabras, estamos juntos en esto y es normal que duela. Y de todos los momentos de la entrevista, hay una anécdota que, para mí, lo encapsula todo. Me dejó sin palabras. Belén cuenta que su idea era ir sola con los niños al lago, que fuera algo de los 3. Pero la niñera, Alejandra, que es como de la familia, insistió en ir. Le dijo, no te estoy preguntando, te estoy diciendo que voy a ir.
Y entonces la hija de Belén, Sofía, de 7 años, reacciona y dice: mejor, necesitamos más brazos para abrazarte, mamá. Es que esa frase te desarma. Es increíble. Hay que pararse un momento a pensar en eso. Totalmente. Una niña de 7 años. Esa frase demuestra una empatía y una comprensión de la situación que es de una madurez, asombrosa. Te das cuenta de que la niña no solo ha entendido el dolor de su madre, sino que ya ha aprendido a proponer una solución. Ha interiorizado que el cuidado en su familia es una calle de doble sentido. No es solo mamá nos cuida, es nosotros también tenemos que cuidar a mamá. Eso es. Refleja que a pesar de la tragedia se ha tejido una red de apoyo emocional fortísima entre ellos. La hija entiende que la fortaleza de su madre no es infinita, que también necesita ser sostenida. Es el resultado directo de esa honestidad emocional de la que hablábamos. Como Belén les ha mostrado su vulnerabilidad, sus hijos han aprendido a reconocerla y a cuidarla. Es pura empatía. Y esa red de apoyo, esa fuerza, se sostiene en gran medida por la figura de la persona que han perdido. Hablemos de cómo Belén mantiene vivo el legado de René. Lo describe de una forma preciosa. Él era mi amor y mi mejor amigo. Cada cachito de mi corazón era de él. Y afirma algo muy potente, que todos sus recuerdos son hermosos. Eso que mencionas del legado es clave, porque a menudo pensamos que es algo estático, algo que se deja, como una herencia. Pero lo que Belén describe es lo que podríamos llamar un legado vivo. No es algo que simplemente se recuerda, es algo que se construye activamente cada día. Cada vez que ella cuenta una historia, cada vez que sus hijos preguntan, están insuflando vida a ese legado. Es un proceso activo, no un álbum de fotos que se mira de vez en cuando. Exacto. Y para ella, una parte fundamental de ese proceso es el orgullo. Escuchar a la gente hablar maravillas de René es una fuente de consuelo brutal. Su frase, "mi corazón me estalla de orgullo por él", es reveladora. Ese reconocimiento público no borra el dolor, por supuesto que no, pero lo resignifica. Lo envuelve en un sentimiento de orgullo que claramente le da una fuerza inmensa para continuar. Y se detiene mucho en esa faceta profesional. Cuenta que se enamoró de él literalmente viéndolo trabajar. Lo describe como un apasionado que se metía en todo. La taquilla, el guión, la dirección. Dice que estaba enamorado de su trabajo. Vamos, no era un empleo, era una vocación. Y si conectamos eso con el contexto, entendemos el respeto que se le tenía en el medio. El homenaje de Gustavo Sofovich o el hecho de que su madre, María Rosa Fugazó, y la propia Belén fueran a los Martín Fierro. Todo refuerza esa idea. Belén dice que René llevaba en su sangre el amor por la actuación. Para él, como ella misma afirma, era su vida entera. Y ese legado profesional es el que Belén ahora utiliza para seguir construyendo la identidad de sus hijos. Pero claro, para poder construir ese legado de orgullo, primero han tenido que atravesar un infierno. Y la entrevista no lo elude. Tenemos que hablar de la parte más dura, de la enfermedad y de esas preguntas que se quedan flotando. Es una parte necesaria, porque muestra el origen del trauma del que ahora están sanando. Belén relata la cronología y es escalofriante. Empieza con malestares en Carlos Paz. Se vuelven en enero, pero el diagnóstico definitivo no llega hasta mayo, tras meses de incertidumbre. Y a partir de ahí, la enfermedad avanza de una forma fulminante. Todo pasa entre mayo y junio. Lo terrible de una enfermedad tan rápida es que aniquila cualquier posibilidad de preparación psicológica. No da tiempo a procesar, a despedirse. Genera una sensación de incredulidad y de impotencia absolutas. Esa frase de Belén, "no tenía por qué ser", resume perfectamente la arbitrariedad, el golpe ciego del destino. No hay una lógica a la que aferrarse. Y eso es aterrador. Y en medio de ese caos comparte un diálogo que es de lo más doloroso y humano que he escuchado. Cuenta que cuando ella lloraba por miedo, él le decía, y cito textualmente, con el acento argentino claro, "Dale, boluda, me estás velando, vas a ver que me voy a poner bien". Esa frase es un puñal, porque refleja tantas cosas a la vez. Por un lado, la negación, la esperanza casi irracional, pero si lo miras de otra forma, también es un acto de amor inmenso por parte de él. ¿En qué sentido? En el sentido de que, incluso en ese estado, su instinto es protegerla a ella. Es un "no llores, no sufras todavía, que yo sigo aquí luchando". Es un intento desesperado de ahorrarle el dolor, de mantenerla a flote un día más, un reflejo de su dinámica.
Y de esa lucha hasta el final, pasamos a la lucha de ella ahora. Belén admite que a veces le agarra la desesperación, porque lo extraña, pero inmediatamente como un resorte se ancla a la realidad. Yo tengo 2 hijos y yo no puedo hacer eso. No tienen a nadie más que a mí. Y lo resume en su mantra: guardia arriba siempre. Y es importante entender bien esa frase. No creo que se refiera a una especie de positividad tóxica de estar siempre bien. Yo lo interpreto más como una decisión consciente de supervivencia. Es el reconocimiento de que su bienestar ya no es solo suyo, está ligado al de sus hijos. Guardia arriba no significa no sentir el dolor, significa no dejar que el dolor te paralice. Es una elección que hace cada mañana y requiere una fortaleza admirable. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas, vemos un mapa muy claro. Es una historia sobre el cumplimiento de una promesa que funciona como el catalizador para empezar a sanar. Es también una lección sobre cómo la resiliencia nace paradójicamente de la vulnerabilidad. Y sobre todo, creo que es un testimonio sobre cómo el amor y el orgullo por la vida de una persona pueden convertirse en el combustible para seguir adelante en la más absoluta oscuridad. Exacto. El legado de René no es una ausencia, es una presencia activa que les da fuerza. Y eso nos deja una reflexión final muy valiosa. Esta conversación, siendo tan íntima, nos habla de algo universal. Demuestra que el legado de una persona no reside únicamente en sus logros, reside en el impacto profundo que tuvo en sus seres queridos. Y lo más importante, nos enseña que ese amor no desaparece, sino que se transforma. Se convierte en la fuerza que les permite a los que se quedan levantarse y seguir caminando. La historia de Belén y el recuerdo de René, pues, inevitablemente nos hace pensar en la naturaleza de la memoria. Cuando alguien a quien amamos se va, ¿en qué momento exacto los recuerdos dejan de ser principalmente una fuente de dolor para convertirse sobre todo en la energía que nos impulsa?